Conocí a Raimundo Espinosa en el contexto de la sesión México del Tribunal Permanente de los Pueblos, que es esta organización nacida en Bolonia hace 45, 46 años, que sanciona o busca sancionar la violación de derechos humanos en distintas latitudes, sobre todo del hemisferio occidental. Raimundo fue uno de los consultores en su condición de abogado constitucionalista. Y bueno, también es alguien especializado en derecho de amparo, consultor político y como tal, pues ha sido incansable en la defensa del territorio como miembro activo de la Asamblea de Afectados Ambientales y la Red en Defensa del Maíz. También hay que decirlo, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue titular de la CONACYT, del CONACYT, ¿no? Que es la Unidad de Asuntos Jurídicos del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Ha sido docente en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y imparte la cátedra de Derecho Indígena, Filosofía del Derecho y Teoría de la Constitución en las facultades de Economía y Derecho de la UNAM. Y bueno, pues producto de toda esa labor docente ha sido distinguido con la cátedra extraordinaria José Saramago por la unidad o por la Facultad de Derecho de la propia UNAM. Y bueno, pues es nuestro invitado. Bueno, pues hay un par de temas que queremos conversar con Raimundo. Uno toca sobre el procedimiento para la elección de ministros y jueces que sienta un precedente global. Ya nos hablará Raimundo sobre eso, pero también suscita una gran polémica. Y algo puntual también que atañe a la defensa del territorio bajo este cambio de paradigma que se ha propuesto ejecutar Donald Trump en este que es su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos. Raimundo, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Y Alejandro, otra vez nos volvemos a encontrar, volvemos ese cocodrilo. Eh, Raimundo, una primera pregunta precisamente respecto de la inédita elección en el Poder Judicial en México que veremos este 1 de junio. Hay, digamos, muchos retos, pero también hay ciertas dudas sobre si a final de cuentas esta elección permitirá conservar, digamos, la división de poderes, dejarla intacta la independencia del Poder Judicial respecto de los otros poderes. ¿Y cuál sería tu diagnóstico sobre hacia dónde va esto? ¿Cuáles van a ser los obstáculos que se tendrán que superar? Sobre todo porque estamos viendo que hay para los aspirantes, hay un montón de obstáculos, tanto apenas se va a conocer el sorteo de dónde van a poder hacer campaña y una serie de factores. ¿Cuál es tu diagnóstico sobre qué es lo que se va a vivir en ese sentido? Claro. Bueno, primero, pues agradecerles, Nacho, Alejandro, la oportunidad de conversar con ustedes, pues sobre estos temas que pues son asuntos que yo he estudiado en mi trayectoria académica en muchos años y que, bueno, ahora se presentan en la coyuntura particular del país y donde se vuelve, pues, relevante conocer, ¿no?, estas implicaciones y estos obstáculos, problemáticas que señalas, Alejandro. Miren, lo primero, la reforma constitucional en materia de poder judicial, ¿no?, que presentó el anterior presidente López Obrador y que ya le tocó llevar hacia adelante y ahora pues también ejecutar ya el gobierno de la presidenta Sheinbaum con la participación de las cámaras, particularmente el Senado, que ha sido un actor muy importante, incluso el mismo Poder Judicial y en este momento ya el INE, que es quien tiene ya el proceso en sus manos. Tenemos, yo creo que para entenderla es muy importante que nosotros tengamos en cuenta la situación de injusticia social y de separación, la brecha que hay entre el Poder Judicial y pues la ciudadanía o el pueblo de México en general, ¿no? Ese es el punto de partida. Además, con casos ejemplares recientes que motivaron pues este cambio tan drástico, ¿no?, de democratizar el Poder Judicial. Me refiero a asuntos derivados de juicios de amparo y otros procedimientos donde jueces federales
jueces federales les dieron la razón o les otorgaron suspensiones con carácter general a favor de empresas transnacionales en contra del interés público nacional, de la soberanía nacional y en contra también, pues, de los intereses de los consumidores en los casos de energía, ¿no? De ese contexto es que venimos después de varias décadas de modificaciones constitucionales, de cambios a los arreglos institucionales del Estado mexicano, que fueron favoreciendo pues intereses extranjeros, que fueron debilitando las capacidades del Estado para impulsar el desarrollo integral del país, ¿no? Y que fueron también pues mermando las capacidades de garantizar derechos fundamentales, sobre todo de carácter colectivo para el conjunto de la población. De ahí es que venimos. Una vez que ubicamos eso, es que me parece podemos precisar mejor las implicaciones que tiene esta reforma. Se dice en muchas ocasiones que es una reforma que violenta la división de poderes. Esto lo dicen sobre todo políticos que no tienen mucha más preparación que las notas que le dan sus asesores, ¿no? Y estos asesores, pues a lo que se remiten es a los grandes dogmas que se repiten en la universidad, como que repiten los profesores en la universidad como pericos, que son los grandes dogmas de lo que yo llamo la teoría jurídica convencional, que no es otra cosa que teoría jurídica burguesa, teoría liberal de la Constitución, ¿no? Pero no es una teoría democrática de la Constitución, ¿no? De los cambios constitucionales. Bueno, a ver, la división de poderes. Lo cierto es que la Constitución mexicana establece que la forma de gobierno será una república democrática federal laica, ¿no? Y con eso está implicando a los tradicionales 3 poderes. No obstante, pues resulta que solamente 2 poderes eran democráticos, tenían la forma democrática de gobierno, no así el poder judicial. En ese sentido, la reforma, más que minar esta llamada división de poderes, lo que hace es perfeccionar y llevar, realmente realizar, pues estos mandatos de la Constitución mexicana para que ahora sí, instituciones que de por sí son públicas, pues además haya en ellas incidencia efectiva pues del pueblo, que es quien vota, la ciudadanía que vota para elegir a sus representantes y a sus autoridades. Una posición democrática consistente, pues debería estar de acuerdo con esto. Yo lo que he visto en muchas ocasiones es que pues académicos y políticos se llenan la boca de democracia, pero en el momento histórico donde podemos dar un gran paso hacia democratizar un poder público que estaba cerrado, encriptado, ensimismado, lejano a la ciudadanía, pues entonces empiezan a replicar porque les parece que eso es contrario a la democracia. Pero la posición que ellos asumen no es la de la democracia, no es la democracia del pueblo. La posición que ellos asumen es una idea liberal que pues manipula la concepción misma de poder del pueblo, ¿no? Que eso es la democracia. En cuanto a ese primer punto. Luego, el otro asunto también técnico que se presenta en el debate, pues es el tema de la independencia judicial. Aquí, a mí me parece que lo que habría que distinguir y darnos cuenta es que nada tiene que ver la independencia judicial como principio rector de la función judicial con el mecanismo a partir del cual, en principio, a partir del cual se designan a operadores judiciales. Antes, bueno, todavía, pero lo que sucedía era que el presidente de la República formaba una terna que se le proponía al Senado y el Senado elegía. Si no estaba de acuerdo, se formaba una nueva terna y si no estaba de acuerdo, el presidente podía nombrar finalmente a quien él decidiera. Bueno, y nadie cuestionaba que hubiese algún compromiso o que hubiese algún problema con la independencia judicial, cuando es clarísimo que la persona que ocupara el cargo de ministro, pues alguna vinculación, algún favor tenía del presidente, ¿no? O el presidente algún favor recibía de ellos, porque fue responsabilidad del presidente nombrarlos, ¿no? En principio, siempre fue un juego político y nadie dijo nada, a todos les parecía muy bien. Cuando ahora va a intervenir la ciudadanía para elegir y no hay estas cargadas políticas, estas negociaciones políticas entre poderes constituidos, pues parece que yo no me queda claro por qué se perdería la independencia judicial, dado que la independencia judicial tiene que ver con el hecho de que el juez tiene que decidir conforme a lo que prevé la ley. No puede decidir según presiones o intereses de las partes ni de terceros.
A eso es a lo que se refiere la independencia judicial. No tienen otro parámetro que la ley, que la legalidad. Eso no tiene por qué verse afectado. Si vemos el contexto del cual venimos, pues parece más bien que el hecho de que no intervengan otros poderes en la constitución del judicial, sino que directamente intervenga la ciudadanía que vota, pues puede liberar, incluso fortalecer la independencia judicial de jueces, magistrados y ministros. Esa me parece a mí que es pues es lo que nosotros tendríamos que poner sobre la mesa para discutir sobre el tema y no engancharnos pues con los dogmas entre académicos y consignas ideológicas políticas que la derecha ha utilizado para desacreditar la reforma, ¿no? Y finalmente, sobre los obstáculos. Bueno, el principal obstáculo, el otro día la presidenta Sheinbaum fue muy clara, el principal obstáculo que ha habido para la reforma es toda la derecha mexicana que pues tiene un pie metido o más que un pie metido en el Poder Judicial, en donde es un recoveco, en donde el pensamiento conservador y los intereses que no se transparentan, pues se han encontrado cobijo de alguna manera, ¿no? Ese es el mayor obstáculo. Luego ya, en términos operativos, son los que ponen obstáculos. Luego, en términos operativos, el gran reto consiste en sensibilizar a la ciudadanía en relación con que el Poder Judicial también es un poder del Estado mexicano, que el Poder Judicial pues también es un poder sujeto a la soberanía popular, ¿no? Que en el Poder Judicial también se deciden asuntos que afectan no a una u a otra empresa, sino que se deciden asuntos con criterios que afectan a la totalidad de la población. Una vez que eso se logre, y yo creo que es algo que va a ir sucediendo paulatinamente, pues el otro gran reto pues es sobre los procedimientos, ¿no? Hay que conocer cuál va a ser el mecanismo de votación ahora, particularmente en cuanto a la boleta, porque el formato de boleta cambia, ¿no? Ese es un reto importante que con información y difusión del INE y del conjunto de las instituciones públicas creo que podemos salir adelante. El tercer gran reto tiene que ver con estar bien informados respecto de los perfiles de los aspirantes, de los candidatos a ocupar estos cargos en el Poder Judicial. Porque, a ver, el voto popular y directo ha sido una sacudida para los intereses y los grupos de poder al interior y por fuera del Poder Judicial. Pero puede salir mal esta pretensión de acercar la función judicial al pueblo, a la gente, puede salir mal si se toman decisiones poco informadas o si no se sale a votar y se deja que los grupos de poder que se han organizado para también participar, pues sean quienes tomen las riendas de la votación. La verdad es que si la organización social, ¿no? Si la sociedad mexicana, las bases sociales del pueblo de México salen a votar, no hay manera de que los abogados de los grupos corporativos de Nuevo León o de Jalisco se lleven la elección, y lo digo porque están organizados y están participando para distintos cargos. Entonces, es muy importante que el pueblo de México salga, que se informe bien sobre los perfiles, que tenga claridad respecto de la relevancia de la elección y que, bueno, tome la decisión que le parezca más conveniente, con mira siempre al interés público nacional, ¿no? Ese es el conjunto de los debates y las problemáticas que yo veo con el tema de la reforma judicial. Acabas de tocar el tema que a mí me parece fundamental, que es el rol que va a jugar el ciudadano o la ciudadanía, ¿no? Y tomando como ejemplo lo que se ha hecho históricamente con la elección, por ejemplo, de los miembros del Congreso, sea local o federal, y también con gubernaturas, gobiernos municipales, el propio gobierno federal. Digo, la historia también nos da un ejemplo de que estos procesos están muy contaminados por los poderes fácticos, ¿sí? Hay gobernadores, gobernadoras impresentables, alcaldes en las mismas condiciones, pero sobre todo hay un gran desconocimiento ciudadano sobre quiénes son, a quienes votan para formar parte del Congreso Federal, de los congresos estatales. Entonces, la manifestación de todo ello pues es una enorme corrupción institucional que persiste hasta ahora, y en el caso concreto
del Poder Judicial, yo estoy de acuerdo que debe someterse también a un voto popular, y has subrayado ya la responsabilidad ciudadana de enterarse sobre quiénes son las figuras por quienes habrán de votar. Pero también hay mucha tentación, hay muchos intereses en juego, y desde luego habrá mano o la intención de meterla de pues los poderes fácticos. Y por poderes fácticos no me estoy refiriendo necesariamente a organizaciones de la delincuencia organizada, sino al conjunto de sujetos que pues tienen un poder práctico en la práctica que es determinante, que ha sido determinante en el país. Entonces, mi pregunta es si desde la institucionalidad se está logrando el objetivo de, primero, realizar una selección, un proceso electoral bien sólido, y segundo, si también percibes que hay ya un conocimiento popular sobre cómo se va a proceder con esto y sobre quiénes son los perfiles. Es decir, porque yo todavía veo mucha confusión ciudadana. Claro. Yo creo que la gente se ha ido interesando pues más en el tema. Ha sido, digo, fue tan debatido, tanto controversial, tanto ruido se hizo de esta reforma que los abogados de los juristas de la derecha, en fin, han dicho es la reforma más importante que se ha hecho en México en los últimos años. Bueno, se les olvida que la reforma más catastrófica, contrahistórica que se hizo en México en los últimos tiempos no es esta es hacia adelante. La que fue hacia atrás y le dio al traste a la historia de nuestro país es la reforma del Pacto por México del artículo 27, en donde México le entrega a empresas extranjeras los recursos naturales estratégicos como el petróleo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Se les olvida eso, ¿no? A ver, esta reforma tiene gran relevancia. Yo creo que todo este debate pues ha ido metiendo más a gente que no tenía que ver con el judicial, que no quería tener que ver con esto, que no sabía, se han ido metiendo más en los debates. Yo creo que es un proceso, no sé hasta dónde, los tiempos han sido muy cortos, no sé hasta dónde nos dé ahora, ¿no? Y ahora que vengan las campañas y demás, cómo se va a intensificar, se va a politizar el asunto, y está bien, qué bueno, porque eso hace que la gente participe, pero creo que va a ser un proceso en donde sucederá ahora estas elecciones federales, en 2 años sucederá la otra parte que falta de operadores judiciales de la federación, pero van a ir sucediendo ya ahora y progresivamente pues las elecciones de poderes judiciales locales. Todo eso pues va a ir generando, va a ir enriqueciendo la cultura jurídica, la cultura política, ¿no? De México, porque ya no solamente son los representantes del legislativo y el ejecutivo, el presidente, ahora también son los jueces. Pero eso es algo que tenemos que ir construyendo. No sé hasta dónde nos den los tiempos para junio, ¿no? Que es la primera elección, pero es algo que eventualmente va a suceder. Y yo confío en que en algún momento, pues parte ya de los diálogos, de las conversaciones de la gente de a pie común sobre temas de política en México, pues incluirán ya los temas judiciales y se van a conocer mejor las diferentes instancias, quiénes participan ahí, qué es lo que hacen y cómo lo hacen. Eso yo creo que es un elemento que va a fortalecer, ¿no?, a la sociedad mexicana, que la va a involucrar más en temas que antes estaban vedados y que no sabían ni querían saber. Eso, bueno, a mí me parece que es importante y sucederá de esa manera. Ahora, pues muy cierto, ¿no? Siempre es un riesgo la participación de poderes fácticos organizados con intereses precisos y que están viendo de qué manera inciden, ¿no?, en la toma de decisiones públicas y cómo hacen pasar el interés particular, su interés particular por interés general, ¿no? Y cómo lo imponen. Siempre esa disputa, pues se lo digo como politólogo, pues eso así sucede, ¿no? Con y sin derechos sucede de esa manera. Sucede en otras elecciones, sucede en otros procesos de participación. En este caso, pues difícilmente la elección de jueces, magistrados, ministros, pues estará exenta de ello, ¿no? Es bien importante. Yo ahí veo dos
dos instrumentos, ¿no? De la reforma que pueden ayudar a neutralizar o a minimizar por lo menos esto. El primero, pues el proceso de los distintos filtros en la conformación de lo que finalmente son las listas que se han enviado al INE, ¿no? Particularmente el asunto de la evaluación, donde se calificó la idoneidad. Es muy importante. Se decía que cualquiera podía participar. Lo cierto es que no cualquiera podía participar ni aspirar a estos cargos, porque miles de colegas quedaron fuera, ¿no? Y luego en la evaluación de idoneidad, ya afortunadamente ya son públicas las entrevistas, ya se puede hablar de esto abiertamente. Pues las entrevistas no fueron entrevistas cordiales para conocernos, ¿no? Fueron realmente como si fuesen exámenes de grado, pero contrarreloj, porque eran, por ejemplo, en el caso de ministros, 12 minutos, en los otros casos, 6 minutos, ¿no? Entonces, no fue tan sencillo y ahí están públicas para que podamos evaluar esa situación. Ese filtro, de alguna manera, ayuda a que no cualquiera llegara, ¿no? Ahora, hay otro elemento bien importante que apenas va a comenzar a entrar en funciones, que es todo el asunto de la fiscalización. Bueno, quienes hayan tenido oportunidad de participar en procesos electorales dentro de una campaña, pues sabrán que lo de la fiscalización no es un chiste, realmente son cosas delicadas, son estrictos. Bueno, para esta elección se han puesto todavía más estrictos, porque no hay fuente de financiamiento, ni pública ni privada. Hay unos topes de gasto que son, ahorita no está todavía establecido formalmente, pero se ha especulado con que pueda ser de 210,000 pesos. Hay un tabulador en donde, aunque tú no pagues a quienes puedan colaborar contigo o por las actividades que realices en la campaña, lo cierto es que las actividades que tú tienes que reportarle al INE se contabilizan, aunque en efecto no pagues, ¿no? Pero sí las tienes que contabilizar según el tabulador del INE. Bueno, a ver, eso puede ayudar mucho a cuidar cuál es el flujo de recursos y las fuentes de financiamiento que no debiese haber para estas campañas, ¿no? Claro, todo esto, pues, ayuda, pero en absoluto puede eliminar, pues, estas intervenciones desde fuera. Va a ser muy importante también aquí que desde los medios y la ciudadanía, pues, se hagan las denuncias y además se evidencien a quienes estén recurriendo, pues, a otras formas de financiamiento que no están permitidas o estén recibiendo, pues, auxilios de estos poderes fácticos, ¿no? Que son muy diversos. Finalmente, si ustedes ven las listas, ¿no? En los diferentes niveles e instancias, es un mosaico muy diverso de perfiles de las y los candidatos. Ustedes pueden encontrar de todo, de diferentes regiones del país, con formación diversa, con trayectorias profesionales muy distintas. Abogados indígenas que trabajan con comunidades indígenas, abogados que han trabajado con colectivos urbanos, colectivos agrarios, ¿no? En diversos temas ambientales y otros, abogados con un perfil mucho más académico, ¿no? Que a lo mejor no han tenido la experiencia de litigio, pero son académicos que han hecho críticas muy puntuales a la trayectoria del Poder Judicial en el país, y otros que vienen, a los que yo me refería, y ahí es pública, las listas son públicas, y algunos son muy reconocidos, pues abogados que vienen de los grandes despachos corporativos del país, ¿no? Que están apoyados por esos despachos corporativos o que han llevado asuntos, pues, de empresas, pues, muy reconocidas, no solo por la generación de valor y de empleos que hacen o que promueven, sino también por verse envueltas en conflictos ambientales y disputas del territorio en nuestro país. Todo eso es lo que la gente debe tener a la vista, y es muy importante el papel ya no solo del INE, que de alguna manera va a transparentar esto, sino sobre todo, pues, del periodismo de investigación. Me parece a mí, pues, va a ser crucial, Nacho, que esto pueda, pues, evidenciarse en su momento, ¿no? Para que la gente tenga mayor claridad de lo que no alcanza a expresarse en los sistemas, en las plataformas del INE, pues se requiere la intervención de los medios críticos. Aquí va a ser fundamental. Un par de escenarios. El escenario, si, si todo sale bien,
¿cómo sería? Es decir, ya en términos de justicia social, justicia ciudadana, justicia penal, digo que hay fallas enormes, históricas en ello. Eh, ¿Cómo lo estás viendo? Si las cosas salen bien, ¿hacia dónde vamos como país? Pero si las cosas no salen tan bien, ¿qué es lo que puede suceder? Mira, eh, la elección, esta renovación del Poder Judicial con elección popular y de voto directo y popular, yo creo que también para medir la relevancia que tiene, pues debemos ubicarla en el contexto actual, que es pues el segundo gobierno de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, ¿no? Y eso es bien importante para entender lo que está en juego. Yo cito un caso pues muy importante para nuestro país, que es la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas. Sin esa expropiación petrolera, México no hubiese podido desarrollarse lo que ha logrado desarrollarse. Sin el petróleo y una industria propia, nacional, no lo hubiésemos logrado. No hubiese habido universidades públicas, no hubiese habido instituciones de seguridad social garantizadas por el Estado, ¿no? En fin, no hubiese habido la infraestructura que logramos construir antes del neoliberalismo que lo privatizó y trató de destruirlo. No lo hubiéramos tenido. Pero ese decreto expropiatorio de la década de los 30 de Lázaro Cárdenas deriva de un fallo de la Suprema Corte de Justicia en contra de una empresa británica en materia laboral que no quería reconocer al sindicato y a los trabajadores de la industria petrolera derechos mínimos y mejores condiciones de trabajo. De ahí viene. Esa Suprema Corte que tuvo el valor de emitir un fallo así y que luego fue retomado por el presidente Cárdenas para llevar adelante la expropiación, bueno, esa es la imagen de corte, ese es el sentido social de la nacionalista y social de corte que necesitamos. No es una utopía, es algo que ya pasó en la historia de nuestro país y fue muy valioso. Eso tenemos que recuperarlo hoy. Se requieren, si todo saliera bien, ¿qué me imagino? Pues que hubiese ministros, magistrados, jueces que defendieran, que reivindicaran la soberanía nacional, que estuviesen comprometidos con el interés público nacional, que volvieran a traer en sus resoluciones las tesis de la justicia social, los principios de justicia social, que además deben ahora conjugarse con la justicia ambiental por la situación tan trágica de deterioro ambiental y de salud que nos dejó el neoliberalismo. Es muy importante que también eso se sume, ¿no? Porque de otra manera, en el contexto de pues las políticas, las decisiones, el tono en el que viene Donald Trump, México no puede estar dependiendo de lo que haga o no haga Estados Unidos. Y México no puede ser entreguista ni ponerse de tapete frente a Estados Unidos. Es muy importante que el conjunto del Estado mexicano defienda el territorio nacional y a su gente, ¿no? Y la última instancia de esa defensa es el Poder Judicial de la Federación. Y ya se vio en el momento histórico que se requirió que sí se podía y fue la expropiación petrolera. Bueno, ahora eso es lo que se necesita. Y la crisis de la relación con Estados Unidos hace más evidente esta necesidad. Es bien importante que el perfil de juez que se busca, porque además es lo que está detrás de la reforma, sí se realice. Pero para eso, pues ahora sí que habrá que elegir bien, ¿no? Porque pues necesitamos jueces comprometidos con el país y con el interés nacional. En el peor escenario, pues vamos a seguir manteniendo jueces que de estos jueces que seguramente en campaña se van a crear una imagen artificial, van a decir que hasta van a decir que son de izquierda, ¿no? Van a decir que apoyan la soberanía, que no sé qué, y en los hechos van a ser los mismos leguleyos formalistas que tienen una visión técnica e instrumental del derecho, que no tienen compromiso social y que no quieren saber nada de los grandes problemas de nuestro país. Eso pues no nos va a funcionar en el contexto de la relación con Donald Trump, ¿no? Por más que hayan sido electos por voto popular y directo. Entonces sí es bien importante llevar hasta el fondo esta reforma democratizadora del Poder Judicial, eligiendo los perfiles correctos en tono con la reforma, pero sobre todo en concordancia con el contexto tan complicado en el que pues estamos ahora navegando junto con nuestro pues país vecino, imperio del norte, que es Estados Unidos, ¿no? Mira, precisamente das pie a que entremos a otro tema que nos interesa
mucho tocar contigo, Raimundo, que es el tema precisamente de Donald Trump y esta nueva política de territorialidad que está empujando él, primero con las muestras que ha dado de interés de tener un dominio absoluto sobre el canal de Panamá, señalando a Canadá como el Estado 51, él llama su necesidad absoluta, entre comillas, por Groenlandia, que pues, es un territorio de 2.1 millones de kilómetros cuadrados llenos de uranio, petróleo, gas natural y otros minerales. Pero ahora también justamente estamos frente al escenario de que Ucrania ceda prácticamente ya, lo ha dado a conocer, a este interés, un poco chantaje de Trump, de que se acceda a los recursos y a la explotación de las tierras raras que están llenas de litio, de cobalto y de magnesio, ¿no? Y además del gas natural y petróleo ucraniano. Él ha hecho una modificación, cuando menos en su territorio, hasta ahorita, sobre el Golfo de México, en nombrarlo Golfo de América. En este sentido, digamos, que puede parecer algunas cosas anecdóticas, pero realmente sí parece que es una situación que nos toma un poquito más de seriedad, sobre todo por la actitud pues, narcisista, ¿no? que tiene Donald Trump. En tu opinión, digamos, frente a esta postura y un poco dándole hilo a lo que estabas diciendo antes, ¿cuáles los escenarios que tú ves? ¿Cuál es la postura de México que se debe adoptar, no solamente por el Poder Judicial, sino en general los tres poderes y el resto de actores públicos en el país? Claro, mira, a ver, la reforma judicial está en el centro de una discusión geopolítica de mucha mayor trascendencia, ¿no? Y en un proceso histórico de reconfiguración de las estrategias de acumulación de capital global. Eso es muy importante que se entienda. No es simplemente una cuestión de abogados entre ser formalistas y no ser formalistas y democratizar o no democratizar. No. Lo que está en juego es la defensa del territorio y de recursos naturales estratégicos, ¿no? Partiendo de ese horizonte, creo que es importante darnos cuenta que la previsión que había hecho el gobierno mexicano pues era distinta de lo que está sucediendo hoy por hoy en las condiciones que quiere imponer Donald Trump. Se había estado haciendo toda una construcción de los polos de desarrollo, todo esto de la palabrita esta del nearshoring, ¿no? Y bueno, cómo México iba a hacerle funcional a Estados Unidos que estaba replegándose, ¿no? Con la esperanza de mantenernos unidos. Imagínense la contradicción, sobre la base del nuevo Tratado de Libre Comercio que ha sido el TEMEC, cuando muchas décadas la lucha fue en contra de los tratados de libre comercio. A mí esto me llama mucho la atención. Se hizo ese cálculo, pretendiendo acomodarnos a esto para sacar ganancias de la reconfiguración de los procesos de acumulación de capital en Estados Unidos, ¿no? Con el nearshoring. Yo creo que esto está en riesgo. Eso puede ser que no suceda. Donald Trump ya por segunda ocasión dijo a nosotros lo del TEMEC, el Telecam fue un fracaso para nosotros, dijo antes. Y luego el TEMEC. Bueno, ahora tampoco quiere el TEMEC. Primero. Segundo lugar, Donald Trump no piensa en nearshoring, ¿no? Donald Trump piensa en inside-shoring, o sea, en que toda esa concentración de capitales regresen a Estados Unidos y se instalen en Estados Unidos, y les está dando incentivos, y cada estado en Estados Unidos están generando políticas para atraer capitales, ¿no? No quiere que estén en México, ni en Canadá, los quiere en Estados Unidos, ¿no? ¿Y qué medida toma hacia afuera para motivar que lleguen a Estados Unidos y no se queden en México? Pues los aranceles. Así es como hay que entender los aranceles. No son simplemente impuestos al comercio exterior, es un instrumento de presión geopolítica,
¿no? Y el derecho se reconfigura en torno a eso, ¿no? Los asuntos que la Corte Mexicana va a tener que decidir tienen que ver con esto, ¿no? Entonces, bueno, la idea del nearshoring, la construcción, la planeación que se había hecho, la construcción que se había hecho del Plan México, pues todo eso está en riesgo. Nosotros, el gobierno insiste en que eso se lleve adelante y están viendo cómo y negociando con Trump. Yo la verdad lo veo muy complicado. Creo que, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo que siempre ha habido que hacer, ¿no? Primero, no podemos nosotros pelearnos con Estados Unidos. No tenemos capacidad para enfrentarlo. Ya lo intentamos y fue cuando perdimos más de la mitad del territorio. Entonces, no. Pero tampoco podemos nosotros mantenernos condicionados por las diferentes medidas que nos imponen, ¿no? Tenemos que tenemos que reivindicar nuestra soberanía y desarrollar capacidades propias que en algún momento del siglo XX hemos tenido y podemos tener. A mí me parece que el sentido histórico del primer gobierno de la Cuarta Transformación con el presidente López Obrador fue precisamente eso. Y creo que es eso lo que tendríamos que apuntalar en este segundo gobierno de la Cuarta Transformación. No estar viendo cómo vamos acomodándonos a lo que Estados Unidos hace por su relación con los rusos o por su relación con los chinos, sino qué es lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos y en ese sentido tener herramientas para negociar y tratar mejor con nuestro vecino del norte. ¿Qué quiere decir? Hay que desarrollar nuestra propia industria, nuestras propias capacidades, nuestra propia tecnología, ¿no? Tenemos que fortalecer nuestras instituciones públicas. Sí es muy importante combatir la corrupción, sí es muy importante reivindicar el interés público nacional. Es en este contexto que se entiende por qué es importante, porque fue precisamente, por ejemplo, la corrupción la que permitió que se hicieran negociaciones para ir entregando recursos, infraestructura y capacidades nacionales a intereses extranjeros. Es muy importante reivindicar la soberanía nacional precisamente para, en lugar de entregar el territorio de nuestro país, pues más bien fortalecerlo y defenderlo, ¿no? Entonces, bueno, yo así es como estoy entendiendo esto. Creo que tenemos que pensar en fortalecer nuestras capacidades propias para de esa manera estar en mejores condiciones de negociación con Estados Unidos y no simplemente ir detrás de ellos tratando de acomodarnos y ver cómo sacamos provecho de la reconfiguración que ellos sí están llevando adelante, ¿no? Y nosotros vernos afectados e incluso pues suspender o no desarrollar nuestras relaciones con otros estados. O sea, ¿por qué México ahora ha detenido su relación con China en lugar de fortalecerla? O con los rusos. El caso de Brasil es importante porque Brasil está muy diversificado en sus relaciones internacionales de comercio. México no. Ese es el problema. Nosotros mismos estamos profundizando más en nuestra dependencia con Estados Unidos. Yo creo que tenemos que pensarlo de otra forma. Y si tiene que pasar, y ojo, porque ya pasó, por eso mencionaba yo el caso de la expropiación. México se tuvo que fajar. ¿Y qué hizo el pueblo de México? Salió y apoyó al gobierno. Y no llevaban gallinas y burros y leche y lo que sea para poder pagar la deuda del petróleo. Bueno, tenemos que pensar escenarios así porque Donald Trump lo está planteando así y la presión sobre nosotros pues va a ser de ese calibre, ¿no? Esto es lo que, pues la manera en la que yo lo estoy pues viendo, ¿no? Desde acá y como pues una persona que ha trabajado pues mucho tiempo estudiando o defendiendo procesos de defensa del territorio y de recursos naturales en el país, pues es como yo lo tengo que ver, ¿no? Desde la primera vez que conversamos, recuerdo que tocamos este tema y te exponía yo mi tesis sobre el tema de la violencia criminal, que yo la ato totalmente con el tema de la industria extractivista. Y para mí hay un antes y un después de la reforma energética, Pacto por México, etcétera, ¿no? Entonces, hay una narrativa también que se construye desde Washington con el tema de los cárteles de la droga, como se hizo con los grupos terroristas en Oriente Medio, como se ha hecho con las guerrillas en África. Y eso es algo que alevosamente Donald Trump está utilizando ahora, denominándolos como organizaciones terroristas, haciendo visible este monitoreo, que digo, lo han hecho toda la vida, estos trabajos, estas labores de inteligencia, y en este cambio que supone
un mundo con 3 hegemonías, ya lo mencionas ahorita, China, Rusia, Estados Unidos, se está afianzando o se está tratando de afianzar este orden de influencia regional de cada una de estas naciones en los que, dependiendo de cada régimen, se va a someter de peor manera o de manera más moderada a las naciones que no tienen una mesa, una silla en la mesa del poder, ¿no? Entonces, es el caso mexicano. Y bueno, estamos atados geográficamente a los Estados Unidos. Concuerdo con esta visión tuya de que a Donald Trump los tratados comerciales no le importan. Pero hablando ayer justamente con uno de los empresarios, ahorita me encuentro temporalmente en Ciudad Juárez, vine a hacer justamente una serie de consultas con empresarios para que me dieran sus visiones sobre lo que viene y sobre cómo están padeciendo este inicio de gobierno de Donald Trump. Bueno, justamente me hablaban sobre, hay cierto optimismo, me decían, porque sesionan un par de veces al mes con el gabinete con el Ministerio de Economía. Hay cierto optimismo del secretario Marcelo Ebrard y de su grupo de cara a estas mesas en las que se están sentando a negociar justamente el tema de los aranceles, pero también les queda claro que esto va a ser una presión constante con el gobierno de Trump, pero también posiblemente sí con quien lo vaya a suceder en el cargo. Entonces, no estamos lidiando con un presidente loco, ni con un tipo que opere o actúe bajo su criterio estrictamente personal. Estamos hablando de una red de oligarcas que están proponiendo o se están preparando para un mundo en el que no hemos estado desde por lo menos la Segunda Guerra Mundial hacia acá, ¿no? Entonces, cierto, la defensa del territorio, México también es poseedor de tierras raras, tiene mucho recurso natural, gas, petróleo, oro, etcétera, y ahí están colocados los intereses y ahí está también parte del trasfondo de la enorme violencia que padecemos. Entonces, ¿cómo se está, o cómo tú analizas, cómo ves la forma en cómo se ha consolidado también la defensa del territorio desde las comunidades originarias, de los pueblos originarios, y cómo también, pues con las tierras comunales, con los ejidos, lo que queda de eso, en un contexto que los avasalló por casi 90 años. Claro. Mira, a ver, recientemente en México hubo una reforma al artículo 2 constitucional el año pasado, en donde se fortalece la capacidad organizativa de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, ¿no? En el sentido de que se les reconoce como sujetos de derecho público, ¿no? Y con la capacidad de recibir y manejar pues un patrimonio propio que deriva de una asignación presupuestal, ¿no? Anual. Eso les puede dar muchísima fortaleza, fortalecer sobre todo pues, su autonomía, ¿no? Su capacidad para tomar decisiones propias. Por un lado, y hay mucha esperanza, ¿no? En el sector de que esto pueda ayudar a la defensa de los territorios, porque, bueno, bosques, aguas, biodiversidad, recursos genéticos, conocimientos tradicionales que también luego se expropian para convertirse en propiedad intelectual, pues están en posesión de pueblos y comunidades indígenas, están en sus territorios, ¿no? Entonces sí es muy importante que tengan una mayor cobertura jurídica y política, ¿no? Entonces, bueno, hay por un lado esta reforma que tiene esta pretensión y que viene muy, muy a modo con el contexto que estamos ahora teniendo. Uh-huh. Por otro lado, me parece que falta que avancemos, le demos una vuelta más al tema agrario, porque durante el neoliberalismo y antes, lo cierto, en algún momento
el presidente Salinas de Gortari decidió que pues el reparto agrario ya había terminado, que ya no había nada que repartir, ¿no? Y paralelo con eso, se intentó llevar adelante un proceso de privatización de la propiedad social, o sea, que desaparecieran la comunidad agraria, pasara a ser ejido y que el ejido se pudiese parcelizar y la parcela convertir en propiedad privada. Ya no se registraba en el RAN, sino en el registro público de la propiedad, ¿no? Se intentó, no le salió, pero ese intento sucedió y algún efecto tuvo, ¿no? Digo, tan no le salió que en el gobierno de Calderón se suscitaban las disputas por la plaza y las rutas de trasiego de droga con grupos paramilitares, ¿no? Claro. Era con un propósito de destierro, básicamente. Así es, ¿no? Forzar pues el desplazamiento, ¿no? El desplazamiento forzado de población por conflictos, aunque formalmente no se reconociera así, ¿no? Pero otra cosa que pasó es que la tierra se volvió a concentrar, ¿sí? Y a veces bajo la misma figura de la propiedad social agraria, y otras veces, pues a través de estos procesos de privatización, y se fueron generando pues estos minifundios o propiamente latifundios en diferentes lugares del país con diversos fines. O sea, algunos que seguramente tenían que ver con el narcotráfico, pero otros que tenían que ver con montar empresas pues de diferentes giros, ¿no? No necesariamente estoy diciendo que sean ilegales, sino que están representando un fenómeno de nuevo de contracción, de concentración de la tierra, que uno de los propósitos fundamentales de la Revolución Mexicana fue distribuirla, ¿no? Porque se había concentrado. Bueno, ¿qué quiero decir? Que hace falta que avancemos, y apareció el debate, en el sexenio pasado avanzó, yo creo que aquí va a volver. Tenemos que avanzar nuevamente en el fortalecimiento de los núcleos agrarios, de los ejidos y comunidades agrarias. Hay que regularizar todos sus títulos y derechos de propiedad social, hay que regularizarlo, es fundamental para que ellos tengan certeza, muy importante. Pero además, yo creo que hay que volver a pensar la necesidad de lo que era la reforma agraria y el reparto agrario, porque en eso consistía, precisamente porque de nueva cuenta se ha concentrado la tierra en diferentes lugares del país. Bueno, eso sería importante que pudiésemos avanzar con una revisión del artículo puntual del artículo 27 constitucional, precisamente para apuntalar este proceso, porque de otra manera, pues difícilmente los núcleos agrarios podrán defenderse si vienen pues nuevas embestidas que estén disputando los territorios, con o sin participación del gobierno mexicano, ¿no? Que yo espero que pues ya no suceda, sino que el gobierno mexicano esté del lado correcto de la historia, y ese es del lado de las comunidades agrarias y de los pueblos indígenas, ¿no? Pero entonces, bueno, hay que avanzar en estos dos pilares, que es el derecho indígena y el derecho agrario, y además el derecho ambiental mexicano, que siempre está en juego en estos temas, pues tenemos que cambiarlo. El derecho ambiental mexicano se construyó como marco regulatorio del neoliberalismo, precisamente no para regular, sino para desregular el aprovechamiento, la extracción de recursos y su explotación como una ventaja comparativa en el contexto de los tratados de libre comercio. Tenemos que modificar nuestro derecho ambiental para que realmente sea garantista del ambiente y particularmente de la salud ambiental, porque hay millones de mexicanos enfermos precisamente por el deterioro de los entornos de vida donde estamos, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, pues todos padecemos problemas respiratorios por el nivel de contaminación del aire, pero lo mismo pasa con el agua en Ciudad de México, que ya no hay, y en muchos otros lugares del país que se fue contaminando por corredores industriales o por empresas mineras o por un montón de cosas que tiran ahí impunemente quienes sí se aprovechan económicamente de esa situación. En fin, me parece a mí que la defensa del territorio pasa por fortalecer estos tres rubros: derecho indígena, derecho agrario y derecho ambiental, ¿no? Bueno, Raimundo Espinosa Hernández, esos temas que se quedan aquí, espero que los podamos seguir tratando, abordando y profundizando. Ha sido un gusto que nos hayas dado estos minutos para poder platicar, y ha sido un gusto. No, por supuesto, Alejandro, Nacho, cuenten conmigo. Bueno, son temas que yo pues llevo mucho tiempo trabajando, estudiando y directamente pues tratando de participar en la defensa de los territorios.
y además me parece que son cruciales en la coyuntura en la que estamos porque se está reacomodando el mundo, ¿no? Y nosotros tenemos a uno de esos actores de peso pesado como vecino y como principal socio comercial y además de intercambio cultural cotidiano. Entonces es importante que esos temas se visibilicen. Y bueno, pues les agradezco mucho la oportunidad de pensar juntos estos temas y dialogar aquí en su programa. Muchas gracias. No, ya te tendremos de vuelta por acá, espero que muy pronto. Un abrazo. Claro que sí. Un abrazo, gracias. Nacho, Alejandro, muchas gracias.